formato 21. Seguimos con la información y vamos a platicar esta mañana con Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? A tus órdenes. Muchas gracias, Luis Humberto. Oye, pues para preguntarte sobre este tema de pues que ha llamado tanto la atención sobre la seguridad nacional, ¿qué va a pasar con esta iniciativa de seguridad interior? ¿Qué ocurrirá con el ejército? Se hablaba de que pues el ejército estaría solamente algún tiempo en las calles y después se iba a regresar. ¿Esto significa que las policías van a seguir como hasta ahora, que nunca vamos a tener policías eficientes y que el trabajo se lo vamos a tener que dejar al ejército? Mira, ese es un punto muy importante. Mira, el tema es este. Hace unos días recordarás que el secretario de la Defensa hizo unos planteamientos que nosotros en el PR consideramos muy puntuales y muy atendibles, y es que el ejército no puede estar cumpliendo labores de seguridad interna si no tiene un marco legal adecuado, porque el ejército no fue creado para eso. En este sentido, pues nosotros coincidimos absolutamente que debe de tener ese marco, y no solo eso, sino también hay que destacar pues que es encomiable y es algo que hay que aplaudir, que el ejército mexicano pide un marco legal cuando en todo el mundo normalmente los ejércitos buscan estados de excepción a las leyes. Entonces es un respeto institucional que es muy importante. Pero el problema es cómo lo hacemos. Se ha hablado de un periodo extraordinario para legislarlo, pero el problema es que no tenemos una ley que esté consensada para poder aprobarla, y esto requiere mucho estudio y requiere mucho trabajo, que lo podemos hacer muy rápido, pero no al vapor. Entonces, y por el otro lado, va de la mano que así como hubo esta urgencia, hubo la urgencia de sacarlo de mando único que no ha salido en diputados. Entonces, no se trata de sacar al ejército de las calles, de dar un marco jurídico y no tener una policía, porque entonces nos vamos a poner en el peor de los mundos. El problema es el problema de la seguridad, y como lo debemos de abordar es ver cuáles son las acciones que tenemos que legislar y hacer para poder abonarle a resolver este problema. Ahora, lo que nos han dicho en el ejército es muy claro: no estudiamos para perseguir delincuentes, y nosotros levantamos las dos manos para regresarnos a los cuarteles. Es lo que debería estar haciendo el ejército. Así es. Mira, el ejército es para atender cuestiones de seguridad nacional, no de seguridad interior ni de seguridad pública. Se usó al ejército porque el Estado estaba tan debilitado y tan vulnerado que no había otra fuerza a cual recurrir, pero este es un exceso que ya lleva 10 años, y te voy a dar un dato que es muy importante: la mayoría de los presos hoy en las cárceles castrenses son por violaciones de derechos humanos. Pero ¿esto qué significa? Es que alguien que lo preparaste para la guerra, para tener otro tipo de actividades, lo pones a hacer su actividad y después lo juzgas. Entonces pues estamos haciendo una injusticia. Entonces esto, a todas luces, pues tenemos que entender que el ejército es para situaciones extraordinarias y no tenerlo como ya como una base cotidiana. Entonces coincidimos absolutamente en el sentido de que hay que retirarlos, pero tenemos que ver con qué se sustituye y quién va a cumplir esa función, y también quién va a asumir esas responsabilidades, porque también para muchos gobernadores fue muy cómodo decir ya que venga el ejército porque yo no puedo, y hacerse a un lado. Entonces también hay que tener las responsabilidades en estos casos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Tú dices no vamos a hacer nada al vapor, no vamos a hacer nada ahí improvisado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que presentar esta iniciativa? ¿Qué es lo que tiene que contener esta iniciativa? ¿Les va a decir qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? Mira, son dos preguntas así, si lo entiendo. Uno es cuál es el proceso, y dos, cuál es el contenido. El proceso es el que debe tener cualquier ley, obviamente dándole la premura a esta. Yo creo que lo más sano, lo más recomendable sería abrir foros a discusión donde participen académicos, especialistas, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, y ver cuáles son y el mismo ejército, para ver cuáles son las aspiraciones y cuáles son las recomendaciones de todos estos especialistas, y a partir de esto construir una ley pues que sirva para estos efectos. Por el otro lado, el contenido, yo creo que son 3 elementos muy importantes. El primero
son la parte de las definiciones y los supuestos. Cuando estamos ante un caso de seguridad nacional, cuando estamos ante un caso de seguridad interior y en qué momento se activa el gatillo de la participación del ejército. El segundo es cuál sería el procedimiento para que el ejército entre en acciones de seguridad interna. Y por último, el tema de responsabilidades. O sea, yo creo que es muy importante que el presidente asuma la responsabilidad de poner el ejército en la calle, él, en lo personal, como líder máximo de las Fuerzas Armadas, y cuáles son las responsabilidades que podrían incurrir los militares y en qué supuestos. ¿Para qué? Para que después de esta intervención, que no se puede prolongar como hasta ahorita de infinitum, haya una evaluación de qué pasó y qué resultados se tuvieron. Esos serían, yo creo, que los elementos más importantes. Esto tiene que estar listo, nos dices, pronto en enero. ¿En enero va a haber estas reuniones extraordinarias? ¿Va a haber sesión extraordinaria? Pues si lo tenemos listo, sí. O sea, el punto es no poner los caballos detrás de la carreta. Lo que tenemos que tener primero es la ley y los acuerdos, y luego el periodo extraordinario para votarlo, porque ya deberíamos, o sea, no podemos convocar un periodo extraordinario en el vacío. Eso creo que no haría ningún sentido. Oye, pero si tenemos estas leyes que le van a decir al ejército, a los miembros del ejército qué hacer, cómo comportarse, qué va a ocurrir, ¿cuándo los vamos a regresar y cuándo se van a hacer cargo las policías de sus tareas? Es que ese es el punto, exactamente, eso es lo que tenemos que debatir, y eso es por lo que no lo podemos hacer hacia el vapor. Uno, porque están los dos supuestos. Uno, que los saquemos de inmediato y no haya con qué sustituirlos, o dos, que los dejemos ahí. Entonces ese es el peor del mundo. Por eso debe ir de la mano la aprobación del mando único en Cámara de Diputados, debe ir de la mano con la política de fortalecimiento de las policías y también con cómo sacas al ejército de la calle, que no puede ser de manera abrupta. Pero todo esto, que con toda razón preguntas y que creo que es el tema, no está resuelto. Pues no podemos entrar a aprobar una ley si seguimos teniendo todas estas dudas, ¿no? Claro. Muy bien, pues, senador, vamos a estar atentos de la discusión entonces. Muchas gracias. No, gracias a ti, siempre estamos a tus órdenes. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, pues es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado de la República. Él es perredista. Vamos ahora con información de los deportes.